Esta segunda conferencia habla acerca de pruebas de diagnóstico en pareja infértiles, y vamos a hablar más de la parte genética y la parte de molecular, incluso de un poquito de parte de genómica. Para poder cubrir lo que uno desea, yo quiero llegar a ustedes, he dividido esta charla en tres, que son las pruebas básicas o comunes, que son las que se hacen, y que sé que en Ecuador también lo están haciendo. Hay otras pruebas que son las que se propone que se implementen y que sean en algún momento comunes, digamos, y hay unas pruebas que son adicionales que se van a solicitar siempre que lo requiera el paciente. ¿Cuáles son las pruebas básicas? A ver, todos sabemos que este es el aparato reproductor femenino. Hay un factor tubárico muy importante. Estamos hablando de ligaduras de trompas o trompas obstruidas. Eso lo ve el ginecólogo y hace, ¿no?, alguna cirugía o algún tratamiento si él lo amerita. El factor uterino, de igual forma, siendo la endometriosis la causa principal de infertilidad. Tenemos el factor ovulatorio, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, que es muy común y es una de las causas también principales. Y tenemos el factor embrionario, en la cual el embrión se alberga en el endometrio y por algún fallo no se llega a reproducir, así que también eso lo ve el ginecólogo. Cuando llega un paciente femenino, ¿qué pruebas se le hacen? Se le hacen pruebas de análisis hormonal. Hablamos de LH, FSH, estradiol, prolactina, TSH, L3, antimuleriana. Se le pide también una histerosalpingografía. El médico hace la parte de ecografía y se sugiere hacer un cariotipo. La antimuleriana ya lo hemos hablado, también es necesario hacerlo. Todas estas pruebas debería hacerse una mujer para empezar el tema de fertilidad y poder entender las causas de la infertilidad. En el hombre, ¿qué es lo que pedimos? Que tiene que ser algo que se sugiere, ya a nivel Sudamérica se está trabajando mucho esto, en Europa es ya muy común, estas tres pruebas: espermatograma con el manual de la OMS, cultivo de secreción seminal o cultivo o estudio microbiológico de semen, y la fragmentación de ADN, que es lo que vamos a ver ahora. Con estas tres pruebas yo tengo una idea muy general y muy buena de cómo está la fertilidad en el hombre. Además se le pide grupo sanguíneo y se le pide pruebas virales. Sumado a esto la entrevista que lo hace el médico o en mi caso también los asesores en genética. Según la prueba o según el historial del paciente, puedo pedir un cariotipo, puedo pedir microdeleción, puedo pedir un FISH o alguna otra prueba molecular más exacta. Curiosamente, la infertilidad en el hombre tiene muchas causas, como lo hemos hablado, pero la causa o el espacio más grande, casi el 30%, es de causa idiopática. ¿Qué significa idiopática? Que hago el espermatograma, está bien, hago el cultivo, está bien, hago la fragmentación de ADN, está bien, pero él ha tenido abortos recurrentes, por ejemplo, y por tanto yo necesito hacer otras pruebas. Entonces tengo que buscar esa causa, entre comillas, desconocida, y lo puedo lograr a través de la parte genética, ¿no? Por ejemplo, con los cariotipos o hacer una microdeleción de cromosoma Y. ¿Por qué hacemos genética? ¿Por qué nos dedicamos mucho a genética? Y yo adoro esta área y la idea creo que es la siguiente. Hace muchos años buscábamos muchos centros que la mujer quede embarazada, pero luego de quedar embarazada a veces había abortos y venían los problemas hacia la clínica, ¿no? Más que todo en el tema de preguntar por qué, qué ha pasado. Hoy en día la idea ha cambiado y no solamente una clínica de reproducción busca un embarazo, sino un nacimiento y a lo mejor un nacimiento de un niño sano. Para eso se hacen pruebas a nivel genético, tanto en los gametos y también se puede hacer pruebas en los embriones. Entonces, ¿qué es lo que sugiero yo? Y como trabajan muchas personas en el mundo, es de que se haga en el hombre el espermatograma, el estudio microbiológico y la fragmentación de ADN. ¿Por qué la fragmentación de ADN? Porque cuando tú haces un espermatograma, tú estás
analizando unas células que son parte de una espermatogénesis, pero tú logras ver una célula ya formada, ¿no? Que puede tener mala forma, mala velocidad, pero ya está formada. Si es que hubiera una mutación a nivel de espermatogonia, esa mutación puede continuar durante la espermatogénesis y podría llegar hasta un espermatozoide normal y podría fecundar. Entonces, yo no logro ver esto cuando hago un espermatograma. Por tanto, un hombre con un espermatograma normal no quiere decir que sea fértil. Y ese es uno de los inconvenientes con los cuales tú no te puedes guiar solamente al resultado de un espermatograma. Por eso existe la prueba que se llama fragmentación de ADN, y es una prueba que trata de dar a entender al paciente y a los laboratorios que lo hagan que dentro de la cabeza del espermatozoide está el ADN y yo tengo que analizar cuán fragmentado o roto está este material genético. Si es que está más de 30% de roto, con más de 30% de rotura, yo digo que este paciente no está listo para lograr una fertilidad, una fertilización, una inseminación. Y lo que pasa es eso, ¿no? Cuando el óvulo elige un espermatozoide, no elige, digamos, al mejor visto, sino que al que esté, además de veloz y de buena forma, con mejor ADN. ¿Qué es lo malo? Que el ADN se rompe por todo. Cuando uno fuma, cuando uno toma, por radiación, por luz ultravioleta, por el propio metabolismo del cuerpo, por contaminación ambiental, por alguna inflamación, por ejemplo, COVID, ¿no? Todas esas enfermedades obviamente conllevan a la rotura del ADN y a la baja de fertilidad. ¿Qué es lo bueno? Que el cuerpo siempre va a reparar el ADN, siempre que las roturas sean reparables, como una rotura de una hebra, y un poco más complicado reparar roturas de doble hebra. ¿Para qué sirve esta prueba? Me reduce costos, ¿por qué? Porque si yo no hago esta prueba, podría yo creer que el espermatograma me salió normal y puedo tener hijos, y no logro eso. Podría pagar más o menos $1.200, $1.500 por una inseminación, y no tener resultados. Entonces mejor me haría esta prueba que me dice si estoy listo o no lo estoy para hacer una inseminación. Además de eso, con la fragmentación de ADN yo logro tener buenos candidatos a donantes, que son las personas que donan semen para aquellos que requieren, porque son, por ejemplo, azospérmicos o por otras enfermedades. Me mejora la fertilización, me mejora el desarrollo embrionario, y esto es lo más importante, previene los abortos. Justamente esta prueba nació con el estudio de gente que abortaba con frecuencia. Hay muchas formas de hacer la fragmentación de ADN. Yo lo hago a través de una técnica que se llama dispersión de cromatina, bajo un nombre comercial. ¿Por qué? Porque simplemente necesito un microscopio de campo claro y obviamente el kit. Entonces no me complico mucho, así que lo hago a través de este método, que no tiene alguna desventaja determinada, es económico, un poco complicado quizás, el conteo de espermatozoides, pero más allá de eso no es muy difícil. Si tienen alguna duda me escriben, por favor. ¿Vamos bien en las presentaciones? ¿Se logra ver? ¿Estamos en fundamento? Sí, estamos en la lámina de fundamento. Muchas gracias. El fundamento de esta técnica es bastante curioso, ¿no? Todo espermatozoide sabemos que tiene el ADN en la cabeza del espermatozoide, y cuando se hace unos pequeños poritos con esta técnica, el ADN va a salir formando un halo, que es como una pequeña peluca, digamos, ¿no? Entonces tengo aquí la cabeza del espermatozoide y tengo un halo formado, ¿no? Entonces la técnica dice que según el tamaño del halo, yo puedo entender que este espermatozoide tiene su ADN mejor conservado, poco fragmentado, y por tanto, bajo esta técnica, se está viendo un halo grande. También es un candidato a fertilizar uno de halo mediano, no es un candidato uno de halo pequeño, no es un candidato bueno uno sin halo, y menos lo es un candidato a fertilización, un espermatozoide degradado.
Quiere decir que yo cuando analizo, por ejemplo, esta lámina, yo voy a empezar a contar cuántos espermatozoides, digamos, buenos para fertilizar tengo y cuántos no tengo. Cuando yo finalizo el conteo, aunque ustedes no lo crean, de 4.000 espermatozoides, yo puedo decir qué porcentaje de fragmentación tiene este paciente y, por tanto, si están listos para una inseminación o no lo están. Un paciente que ya está listo tendría más cantidad de espermatozoides con halos grandes y medianos, y un paciente que no está listo todavía tendría mucho espermatozoide sin halo o degradado. Me ayuda bastante en este tema la mejoría de la inseminación. Hay algunos reportes que indican que hay mucha mejora en el éxito de una inseminación cuando se hace una prueba de fragmentación. Hay muchos médicos que piden para sus pacientes con varicocele o con alguna infección una prueba de fragmentación antes del tratamiento y una prueba de fragmentación después del tratamiento, ¿no? Para ver cómo ha sido la mejoría. Porque dense cuenta que a la par que se mejora esta condición, veo que las células también empiezan a reparar el ADN, así que es un buen indicador. Bueno, mejora en todo, ¿no? Mejora en la tasa de fecundación, mejora en la calidad embrionaria, previene abortos y mejora en las tasas de éxito, mejora en todo. Este paper es uno de los primeros que se obtuvo y en la cual nos vamos a dar cuenta de que el grupo con problemas de abortos repetitivos, si ustedes suman 21 más 23, tiene 44, ¿no? Eso es más de 30%. Entonces, se dieron cuenta que los abortos repetitivos estaban en relación directa por la mala fragmentación de ADN que tenían estos pacientes, a diferencia de aquellos pacientes que no tenían estos problemas y su suma es 23, es menos de 30. Entonces, este punto de corte 30 es muy importante para poder decidir, como les digo, si un paciente está listo para la inseminación o para el in vitro. Esta es una imagen, ¿no? de un resultado de algún paciente, en las cuales, por ejemplo, este paciente tiene 28.1%, menos de 30, así que él está listo para la fecundación. Pero acá tengo otro paciente, este es un paciente post-COVID incluso, en la cual se ha hecho el estudio de fragmentación de ADN, y este paciente tiene 39.68. Así que él no está listo todavía para poder lograr fecundación. Cuando una persona hace las 3 pruebas y el médico analiza los resultados, tanto de espermatograma, de cultivo y de fragmentación, recién ahí el paciente puede, el médico puede tener una idea más clara del grado de fertilidad de un paciente y se le indicaría un tratamiento médico y un tratamiento también natural, ¿no? Basado en verduras, frutas secas. Usamos también aquí en Perú maca, y que ayuda mucho en recuperar esta fragmentación. A lo que quiero llegar es que la fragmentación no es, digamos, que salió mal y ya no se puede lograr una fecundación, sino que es mejorable con tratamiento médico y natural para que nuestra célula empiece a reparar el ADN. Les pregunto, si me pueden escribir por el chat, ¿alguna idea? Esto se hace en los hombres, se hace en espermatozoides, y es un buen indicador. ¿Ustedes creen que podemos hacerlo en mujeres? ¿Creen que podamos hacer pruebas genéticas al óvulo? Gina, no sé si tienen audio o puedas redactar, pero si tú dices sí, ¿cómo crees que podríamos hacerle una prueba similar a la expuesta que es fragmentación de ADN al óvulo? ¿Alguna idea? Joana Jara, en teoría debería poderse. Sí, sí, en teoría sí.
Pienso que sí, para saber cuál es el material genético del mismo, ¿ya? Ya, listo, quedemos en algo. En teoría sí se puede hacer, eso es muy cierto. Pero tú crees que sea dable hacerle. Exacto, es una célula con ADN, exacto. Solamente que hay que tener en cuenta algo, que no lo hacemos ¿por qué? Porque las mujeres nacen con una cierta cantidad de óvulos y no podría yo pedirle, no sé, 3, 5, 10 óvulos para poder hacer una fragmentación de ADN, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual no hacemos fragmentación de ADN en óvulos. El PGT ya lo hacemos, recuerden, a los embriones, no al óvulo. Ya lo vamos a hablar un poquito, quizá más adelante, aunque no es el fin de la prueba, pero el PGT es un estudio más de embriones, no al óvulo. Entonces la respuesta a esta pregunta sería eso, ¿no? Teóricamente sí, podemos hacerlo. Yo lo he hecho varias veces en óvulos de vacas, también de alpacas, de vicuñas, lo hemos hecho, pero no es dable en humanos porque la mujer tiene los óvulos contados. Así que hay otras pruebas. ¿Con qué pruebas yo puedo darme una idea de cómo está el material genético de la mujer y también del hombre? Y puede ser esta, ¿no? Los cariotipos. Y puedo hacer un cariotipo desde sangre periférica. ¿Por qué? Porque al analizar el cromosoma, estoy entendiendo que estoy analizando el ADN. Claro que a nivel macro, visto, ¿no? Con mi microscópico. Pero yo puedo darme una idea de esto. Todos sabemos que el cariotipo es una prueba de citogenética en la cual voy a ver el juego cromosómico del paciente. El hombre, bueno, sabemos que es 46XY, la mujer 46XX. Cuando hay algún adicional, esa es la nomenclatura. Cuando hay algún faltante, esta es la nomenclatura. Y también puede haber traslocaciones, ¿no? Acá abajo está dibujado cómo son las traslocaciones, pueden ser recíprocas, y según eso yo puedo reportar qué es lo que estoy encontrando. Eh, este es un resumen muy, muy breve de cómo trabajamos. Lo primero que hacemos es obtener la sangre del paciente en tubos especiales, no se puede poner en cualquier tubo, tiene que ser un tubo de tapa verde, que tiene parina de sodio o de litio, y luego de eso lo trasladamos al laboratorio, y ya en unos medios de crecimiento celular, yo voy a empezar a hacer crecer los linfocitos, que es así como está estructurado el protocolo, ¿no? Para poder finalmente ver los cromosomas. Como los cromosomas no tienen un color y yo necesito ver un bandeo particular, se le hace la coloración con YEMSA, por ejemplo, y yo puedo visualizar los cromosomas con el bandeo particular de cada uno de los pares, ¿no? eh, Puedo tener cromosomas sobrantes, cromosomas faltantes, puedo tener inversiones según el ordenamiento de las bandas, puedo tener duplicaciones, ¿no? Esto debería ser así, pero de pronto es así, y puedo tener translocaciones como ya lo hemos visto. Esta es una forma de cómo trabajamos. Hay sistemas computarizados que nos ayudan un poquito en el ordenamiento, pero siempre, siempre, siempre estamos nosotros para poder validar los resultados y poder ver cómo de una célula llegamos finalmente al cariograma, ¿no? Entonces al paciente le reportamos su juego cromosómico, este es de un hombre, este es de una mujer, y a ver, acá les pregunto, ¿qué creen aquí que ha pasado si este es un cariotipo, un resultado de cariotipo de un paciente que tiene problemas de infertilidad? Hay abortos repetitivos y al hacerse el cariotipo se les ha encontrado algo. No sé si logren ver bien la imagen, pero es bastante fácil de verlo, qué es lo que está, qué es lo que no está bien y por tanto está causando los problemas de infertilidad. A ver si alguien lo logra ver, por favor, podría escribirlo en el chat.
Estamos con el micrófono silenciado. Ya está, ahora sí. Entonces les decía, a este nivel es muy difícil ver los genes, estamos viendo más a un nivel macro, que son los cromosomas, pero si ustedes se dan cuenta que el ordenamiento está de 2, pero también empieza a disminuir el tamaño, ¿no? Siendo el par número 22 el más pequeñito. Por tanto, por tanto, ¿no creen ustedes que este cromosoma de aquí con este de aquí son un poco más grandes de lo normal? A eso nosotros le llamamos polimorfismo, y es ese pedacito de más de cromosoma, es una secuencia repetitiva que se logra ver en este paciente, que es un paciente varón, pero con polimorfismo en ambos cromosomas 21. Y esa es una de las causas de infertilidad. A ver ahí, ¿qué opinan de esto? Por ejemplo, él tiene en el cromosoma 14, tiene en uno de ellos, tiene también un pedacito de más, que es un polimorfismo. En el cromosoma 21 también vean ustedes que tiene un pedacito de más. Y en el cromosoma 22 también pueden notar que tiene un pedacito de más, ¿no? Entonces, este paciente tiene en tres pares tiene polimorfismo. Y es también un paciente varón que ha llegado a nosotros por temas de infertilidad. Tal vez el espermatograma hasta podría estar normal, pero cuando vemos esto ya entendemos por qué no logra tener hijos. Y esto les pregunto a ustedes, ¿qué creen que pasa aquí? Las dos imágenes que se ven, créanme que es de una misma persona. No es de dos personas, es de una misma persona. Tenemos aquí 46XX y tenemos aquí 45X0. ¿Creen que eso es posible? ¿Alguna idea? ¿Es posible eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa patología? Aquí abajo lo he puesto. Eso se llama mosaico. Quiere decir que de las células sanguíneas que hemos sacado, hay algunas células que tienen un cariotipo 46XX y tienen otras células un cariotipo 46X0, 45X0, perdón. Entonces, esa es otra causa de infertilidad. Esta es una señora que tenía muchos abortos repetitivos, así que ya ella ha pasado a otros procedimientos, ¿no? Como in vitro y PGD. Entonces, esto es un mosaico, ¿ya? Entonces, es posible, no son casos, digamos, tan comunes, pero se logran ver. Entonces, resumiendo esta parte, yo sugiero que puedan ustedes trabajar en algún momento mínimamente fragmentación de ADN y también los cariotipos, ¿no? Que es la parte citogenética. Ya existen otras pruebas adicionales que se pueden solicitar a ciertos tipos de pacientes siempre que pasen una asesoría genética, como por ejemplo la prueba de Fish, que es citogenética molecular, también se le llama, la microdeleción de cromosoma Y, hay pruebas de receptividad endometrial, lo voy a explicar ahora, y hay unas pruebas muy curiosas que estamos haciendo últimamente cada vez más, que se llaman de compatibilidad genética. Bueno, para esto hay algunas nociones de genética que lo tienen que tener claro, y básicamente es el tema de las mutaciones, cuando una mutación cambia o no el sentido de la producción de una proteína, y también hay que tener claro que las mutaciones en ciertas secuencias genéticas, según donde se den las mutaciones, podría dar origen a un tipo celular distinto o alguna proteína distinto, ¿no? Para entenderlo a nivel molecular. Esto seguramente lo han visto en bioquímica mucho, pero tienen también que interpretar que si una mutación está cambiando el U por el A, por ejemplo, la proteína va a ser la misma,
Así que esas son las mutaciones silenciosas, perdón. Pero no es lo mismo que se cambie el C por el A otro nivel y que produce una disminución o alguna patología, o peor cuando llega a un codón de stop, ¿no? Entonces, según donde llegue la mutación, hay que tener mucho cuidado. También en genética vemos mucho el tema de dominancia y recesividad, ¿no? ¿Qué parámetros son o qué aspectos son dominantes, cuáles son recesivos? Y algo más interesante es la codominancia. Un ejemplo de codominancia son los grupos sanguíneos. No es tan simple, para los que nos gusta la genética es sumamente divertido, no es nada simple como esto, porque tenemos que evaluar, ¿no? Herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, si está ligado al X dominante, ligado al X recesiva. No olvidémonos que hay herencia mitocondrial, o peor aún, puede haber muchas mutaciones de novo que no llevan este patrón mendeliano, ¿no? Entonces, es cuestión de analizar, y para eso nosotros los genetistas hacemos los famosos pedigrís, en los cuales con ciertos símbolos denotamos, digamos, al hombre, a la mujer, a la persona afectada, a sus familiares, ¿no? Un caso muy común, digamos, que es la hemofilia, a través del cual yo puedo saber cuál es portador, cuál va a ser afectado, si su hijo va a tener la enfermedad o no, y de esa forma puedo hacer una asesoría genética. Entonces, el FISH de espermatozoides, que ya es una citogenética, pero a nivel molecular, es muy importante hacerlo, y se hace en el semen, para yo ver la cantidad de cromosomas que tiene el hombre en los espermatozoides. Tengan en cuenta que en la sangre, las personas tenemos 2N de material genético, pero en el espermatozoide y en el óvulo, las personas tenemos N de material genético. Por tanto, es normal que un paciente varón tenga o el X o el Y, pero un solo cromosoma 21. Por tanto, estaría alterado si es que yo encuentro en los espermatozoides que ese señor tiene el X y dos 21, ¿no? ¿Por qué estaría mal esto? Porque obviamente él, cada vez que se junte con el óvulo, que tiene un 21, estaríamos formando una trisomía 21. Entonces, de esa forma yo puedo diagnosticar y prevenir algunas patologías. Si es que yo quiero ser mucho más minucioso, yo puedo sugerir al paciente una prueba que me detecte molecularmente algún gen de cromosoma Y esas son las microlesiones de cromosoma Y. O puedo hacer otra prueba que se llama receptividad endometrial. No me voy a detallar mucho aquí porque es bastante complicado, ya son temas moleculares, pero quiero hacerles llegar esta información a ustedes para que sepan todas las opciones que hay a nivel genético. Cuando una persona, una mujer, entra a un procedimiento de inseminación o de in vitro, donde se alberga el embrión después de la fertilización, es en el endometrio. Y el endometrio tiene que ser, digamos, tiene que estar bien fortalecido, digamos, para que pueda recibir ese embrión. Pero según más o menos unos 10 años, ya se sabe que ese endometrio, además de verlo, que está grueso y bien para recibir, se sabe que hay genes que se activan y genes que no se activan cuando el embrión llega a ese punto. Todos sabemos que si el embrión se implanta bien, pues vamos a tener un embarazo sin riesgo, ¿no? Entonces se sabe ahora de que con una biopsia endometrial, que obviamente lo hace el ginecólogo, yo puedo llevar esto a un microarray, que es como una lámina pequeñita donde están los genes, y yo puedo poner ahí esa biopsia, y tiene que estar 236 genes activados, ¿no? Para yo saber que este endometrio va a recibir a este embrión. Más o menos la idea es esta. Esta es la muestra del endometrio, y si la muestra del endometrio de esta paciente se iguala a la del patrón, quiere decir que los genes están activados para recibir a ese embrión. Pero si la muestra de la paciente no está igual a la del patrón,
Quiere decir que por más que se le ponga 2 embriones, 3 embriones, o no sé, o si hay el caso más, no lo va a recibir, porque los genes no están activados. Entonces, eso ha ayudado mucho. Aquí en Perú y en otros países se hace bastante estas pruebas para poder saber cómo va a ir el tema de la implantación. Es muy importante, es muy importante. Y hay otras pruebas que son de compatibilidad genética, y que básicamente lo que yo busco es saber si es que mi pareja y yo podríamos transmitirle a mi hijo o hija alguna enfermedad recesiva, ¿no? Que como ustedes bien saben, no es dominante, sino que es recesiva, por tanto yo no lo sé, ni mi pareja lo sabe que lo tiene. Yo siempre pongo esta imagen porque casi nadie, creo, se regala un test de compatibilidad genética, pero es muy interesante que lo puedan visualizar para sus familiares, para ustedes, que es importante hacer un test para poder determinar si es que hay algunas enfermedades en común que no lo saben y que podría eso sí expresarse en los niños. Entonces ahí lo que se maneja básicamente es este pequeño pedigrí. Si el padre es portador y la madre también es portadora, obviamente voy a tener un porcentaje del 25% o de un cuarto, que no va a haber problemas. Voy a tener un 50% o un medio de niños nacidos portadores, que sabe Dios se junten con otros portadores o no, y voy a tener un porcentaje de un cuarto en la cual el niño va a expresar una enfermedad, o la niña. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace cuando se hacen estas pruebas y se obtienen los resultados? Si es que la pareja es compatible genéticamente, no debería haber ningún problema en el embarazo. Pero ¿qué pasa si la pareja no es compatible genéticamente? Lo que sugerimos es hacer lo que hablaba una licenciada en el chat, es hacer un estudio genético ya a los embriones para poder saber si este embrión tiene este posible enfermedad recesiva o no lo tiene, ¿no? Si lo tiene, pues no se implanta, y si no lo tiene, pues va adelante la implantación y la gestación. Todos estos estudios que yo les he contado un poco rápido, quizás por el tiempo, y que esperemos haya alguna oportunidad de poder detallarles más, son pruebas que se hacen antes de hacer alguna técnica de reproducción asistida, y esa es la sugerencia siempre. Hay varias técnicas de reproducción asistida, en las cuales, como esta, por ejemplo, es una inseminación. Aquí entenderán que espermatozoides entran dentro de la mujer y se logra un embrión dentro y se desarrolla dentro. No tuve oportunidad de ver el embrión, así que no se estudia el embrión a nivel genético, pero sí se le pudo hacer estudios genéticos a los futuros papás. En cambio, cuando se hace una fertilización in vitro, es, digamos, mejor. ¿Por qué? Porque estoy formando o ayudando a la fertilización de un espermatozoide con un óvulo, y durante este periodo lo tengo en el laboratorio y en ese tiempo puedo hacer algunos estudios a los embriones, ¿no? Entonces es algo mucho mejor, como les digo. Pero desde nuestro laboratorio, digamos, sí hay cosas que podemos hacer a nivel de pruebas, y es una prueba que se hace cada vez que va a haber una fertilización, y se llama capacitación espermática, y consiste básicamente en lo que les contaba, ¿no? Retirar todo el líquido seminal y quedarme solo con espermatozoides, y a través de medios químicos, yo estoy simulando todo lo que pasa en el espermatozoide en su camino desde que es eyaculado hasta que llega al óvulo. Estoy reflejando todo eso, dándole mucho zinc, selenio, dándole antibióticos, dándole nutrientes, y logro obtener espermatozoides listos para fecundar. Estas son las técnicas a través de las cuales hacemos la capacitación espermática, el swing-up o la técnica de gradientes. Yo sinceramente hago solo esto, ya no hago esto, porque se sabe además que esto tiene más espermatozoides con mejor fragmentación de ADN, así que no se sugiere ya esto, no sé si lo sigan haciendo, y espero que no. Y luego de esto se le da una cantidad muy pequeña al médico, y el médico lo insemina, y esperamos lograr el embarazo, ¿no?
Para culminar, como les dije, hay estudios que se hacen al embrión. ¿Y por qué se hace? Porque mientras más avanza la edad de la mujer, hay más tasas de aborto. Lamentablemente hay más desórdenes cromosómicos, hay pérdidas gestacionales, así que se recomienda hacer el estudio genético a los embriones. Y esto, bueno, ayuda mucho en el éxito reproductivo, ¿no? La idea básicamente es la misma. De un embrión se saca una blastómera y esta blastómera es analizada genéticamente. Luego del estudio respectivo, se puede decir si el embrión está bien genéticamente o no lo está genéticamente. Cuando una blastómera se obtiene, yo puedo hacerle cualquier estudio. Puedo hacer un cariotipo, puedo hacer FISH o CGH, PCR, real time, puedo hacer un microarray, o puedo hacer mejor aún un NGS, ¿no? Que es secuenciamiento de nueva generación, que saben ustedes que es lo último en genómica. Esta es la idea de un microarray, por ejemplo, con un NGS. Eso es una platina en la cual yo puedo comparar mi material embrionario con las células, con los genes y ver si están activados o no lo están. Y de igual forma aquí, yo puedo ver aquí si es que hay pérdidas de segmentos genéticos o hay ganancias de segmentos genéticos o todo está bien y el niño está normal, ¿no? Genéticamente hablando. Bueno, pero ¿qué pasa si es que no se hizo estos estudios? La genética también llega a las mujeres gestantes y desde la semana 10 de gestación puedes hacer algunos estudios genéticos que te puedan dar una tranquilidad para que tú puedas llevar el embarazo normal. Entonces, esas son algunas cositas que hemos encontrado en algunos casos, ¿no? En las cuales hay 3 pares, en cada par hay 3 en vez de 2, así que esa es una pérdida gestacional obviamente, pero lo que hoy en día más se trabaja es el ADN fetal. Es no invasivo, significa que sacamos muestra del brazo de la mujer, sangre, y a partir de ella buscamos en la sangre de la mujer el ADN del bebé o del feto. Entonces, de esa forma muy fácil, que ya está estandarizado y lleva muchos años en estudio, se logra hacer muchos estudios, como les decía, desde la semana 10, y podemos determinar trisomías, o incluso podemos determinar algunos problemas monogénicos. ¿Qué significa monogénico? Que ya no son segmentos tan grandes como los cromosomas, sino son segmentos pequeños referidos a un solo gen que me conlleva a una enfermedad, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad del Huntington, por ejemplo. Entonces, con estos estudios yo puedo determinar si es que va a haber algún problema en el feto. La sensibilidad y la especificidad es muy alta, así que por eso cada vez más se sigue haciendo estas pruebas. ¿Y qué pasa si no se hace tampoco esto durante la gestación? La genética también te ayuda cuando el niño ya ha nacido. Cuando el niño ha nacido, hay pruebas que nosotros hacemos que se llaman de primeros días, en los cuales se puede hacer no por sangre, sino simplemente un hisopado bucal al bebé, o incluso hasta niños de 10 años, y con lo cual yo puedo determinar genes relacionados a 287 enfermedades graves y silenciosas, pero tratables. Esto lo estamos haciendo complementando el tamizaje neonatal tradicional que se hace en todos los países, y es una técnica muy buena porque se hace con NGS, ¿no? Que es la secuenciación de nueva generación, que es lo último que hay en biología molecular y genómica. Bueno, de esa forma he querido resumirles cómo aporta la genética en distintos puntos, ¿no? Sea en los gametos, sea en los embriones, sea en el ADN fetal o en el niño ya nacido. Muchas gracias por su atención.